Te doy la bienvenida a un nuevo curso sobre Asana, donde verás una organización semanal para tener todas tus tareas bajo control. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en herramientas digitales, neurociencia y productividad. Y antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para otras personas que están buscando lo mismo. Y en segundo lugar, suscríbete para más vídeos de Asana y otros contenidos sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Por cierto, en este vídeo hay regalo, te lo puedes descargar totalmente gratis, un ebook para que mejores la gestión de tu tiempo y sobre todo seas mucho más productivo. Aquí abajo, totalmente gratis, en el link de la descripción. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse, y es que hay dos grandes tipos de actividades, como verás a continuación. Y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización. En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones, todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro? Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el porqué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea, aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, cierto. Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite, hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto, pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas, en qué momento te vas a poner a hacerla. Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía, pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos, solo vamos a añadir tareas, porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas y además no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia. Así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses. En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá.
y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra organización. Por este motivo lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no. Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir, tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencia, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Pues bien, ahora quiero ahondar un poquito más sobre el inventario de tareas puntuales. Antes, cuando creamos la estructura, hay una de las columnas, de las secciones, que se llama inventario de tareas puntuales. Ya sabemos la diferencia entre las puntuales y las de control. Las puntuales no tienen una frecuencia conocida, en definitiva son las tareas que van llegando, que tú mismo planificas y que decides después en qué momento vas a hacer de la semana. Así que estate atento con esto porque el inventario de puntuales tiene como 3 reglas principales que, sobre todo si las gestionamos bien, nos vamos a liberar de bastante estrés. La primera de todas es que un inventario de tareas puntuales no deja de ser una especie de bandeja de entrada, como si entraran correos a tu bandeja de entrada y a partir de aquí tú les das una prioridad, decides cuándo hacerlo, y estas tareas puntuales tienen que tener algunas condiciones. Veámoslas. La primera de ellas tiene que ver con la duración de las tareas. Esto lo hemos medio comentado, no hemos llegado a afirmarlo tanto, pero ya sabes por dónde voy. Y es que las tareas cuando son pequeñas son más fácilmente gestionables, moldeables y sobre todo ejecutables. Cuando uno tiene muchísimo trabajo, el hecho de tener tareas muy grandes nos dificulta en exceso saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que estas tareas deberían tener como recomendación, y siguiendo los ciclos energéticos, un máximo aproximado, claro está, de 90 minutos. Oye, que una tarea no sé cuánto dura. Bueno, al final tú puedes hacer una estimación, porque más o menos te puedes imaginar cuánto va a durar una tarea. Aquí la única dificultad de cálculo quizá es para las tareas más nuevas. Cuando empiezas a hacer una tarea por primera vez,
es normal que no sepas cuánto tiempo te va a tomar. Pero una tarea que ya intuyes o más o menos puedes saber cuánto te va a costar, pues ya puedes incluir ya si son 90 o 60 o 50 minutos o lo que tú quieras. Que sea de 90 minutos el máximo recomendado no significa que todas deban contener 90 minutos de duración. Podría ser que fuera menos, de hecho es preferible incluso que sea menos, porque así de esta manera serán tareas pequeñas, fácilmente manejables y que será mucho más fácil encontrarles un hueco. Seamos realistas, al final 90 minutos es relativamente fácil de encontrar en un día a día. En cambio, una tarea enorme de 3 horas, encontrarles un hueco es bastante complejo. Así que nos va a ayudar muchísimo a poder planificarnos bien y a encontrar huequecitos durante el día en tu calendario para poder ejecutarlas. Así que cada tarea que tú vayas entrando en este inventario de tareas, acuérdate siempre que la duración máxima no debería superar aproximadamente, claro está, los 90 minutos. Hay otra segunda regla, que es que todo lo que vamos a poner aquí en inventario de tareas puntuales está pensado para que sea a 1 o 2 semanas vista, no más. Después podemos tener otras listas, gestionar proyectos y tener cosas a mucho más largo plazo. Pero al menos esta lista está pensada para cosas muy ágiles, cosas que van a pasar en breve. E incluso, cada semana, cuando hagamos la revisión semanal, claro está que vamos a decidir cuáles de ellas desechamos o cuáles de ellas simplemente no vamos a hacer. Ya te digo que la mayoría se van a acumular y después no las vas a hacer. Pero quédate con el concepto porque habitualmente en este inventario pues va cayendo todo. Ahí lo ponemos en un saco roto y una cantidad increíble de tareas se van acumulando en la lista del inventario de tareas puntuales. Esto al final no hace más que engrosar el nivel de frustración y ansiedad y termina siendo un súper problema porque cuando tienes 60, 70 o 100 tareas en esa lista, el inventario termina siendo totalmente ingestionable, ingobernable. Y eso hace que después te genere muchísima frustración y ansiedad. Así que acuérdate siempre que cuando pongas algo en inventario de puntuales, la previsión, y obviamente puede cambiar, es que lo hagas o esta semana o como mucho la próxima. Si no, te recomiendo tener otro sistema de listas donde tengas los proyectos a más medio y largo plazo. Y la última nota, el último punto / recomendación del inventario de tareas puntuales es que ojo con las fechas. Yo ya sé que habrás escuchado por todas partes que siempre hay que poner una fecha, que hay que poner una fecha a todo. Evidentemente, cuando tú hablas con otras personas y les mandas tareas, tiene todo el sentido del mundo que tenga una fecha. Porque si no, al final, todo lo que sea cuando puedas, al final suele ser nunca. Por lo tanto, es bueno poner fechas, sobre todo cuando enviamos o asignamos tareas a otras personas. Ahora bien, nosotros nos gestionamos de una manera un poquito distinta. Como verás, y sobre todo lo iremos analizando a lo largo del curso, al final de todo la clave es la revisión diaria y semanal. Si tú cada día vas revisando qué es lo que tienes que hacer el próximo día, no tiene sentido ponerles fechas. Así que la fecha en realidad será bastante opcional, preferiblemente no la añadiremos. Eso sí, si hay una fecha inquebrantable, una fecha que sabes que si pasa podemos tener problemas. Por ejemplo, imagínate que mañana tienes que presentar una beca, una solicitud y si no, no te van a dar un recurso económico. Tú sabes que si lo envías en 2 días, ahí tendremos un problema serio. Por lo tanto, la fecha ahí tendría más sentido, sobre todo para que no se nos pase y que no tengamos ni en un momento un atisbo de decir, oye, pues lo voy a hacer otro día, porque entonces ya no será posible recibir esa subvención. Dicho lo cual, la fecha opcional no significa que a partir de ahora pondremos fechas para todo. Habitualmente lo hacemos para ir tirando y sobre todo para añadir una pizca de presión para aquello de sentirnos totalmente implicados con nuestro trabajo cuando en realidad es totalmente lo contrario. Así que la fecha opcional te diría que en medida de lo posible no la pongas y solo cuando sea un caso que digas, buah, esto es flagrante, si no lo pongo podemos tener consecuencias negativas de cara a la tarea, entonces sí. Estas 3 normas, estas 3 reglas a la hora de utilizar el inventario de tareas puntuales serán básicas y muy funcionales para que este inventario no se sature y podamos manejar de forma efectiva nuestras tareas a lo largo de la semana. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien. Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas.
Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes, y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todo, si implementar proyecto, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no, esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas, de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad. Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo. Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días. En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con 1 o 2 no pasa nada. Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo.
Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que ya lo sabes, 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea: duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso, un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que, no, el primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, no, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto. Por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y por último, importante también, no poner fecha a todo. Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación. Así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. El primer paso será crear un nuevo proyecto. Si es la primera vez que accedes a Asana, verás que esta es la página principal donde está todo el inicio, tus tareas, proyectos, las personas que participan. Y lo que vamos a hacer ahora es crear directamente un proyecto. Nos vamos a este apartado de aquí, de la izquierda, donde está este menú negro, y aquí verás que hay 2 opciones. O bien podemos ir al más, o si no tenemos ningún proyecto creado, podemos ir aquí donde pone nuevo proyecto. Sea cual sea el que elijas, ahora vamos a darle clic aquí y le vamos a dar en proyecto. Perfecto. El siguiente paso, como ves aquí, son estas 3 opciones posibles. La primera es empezar un proyecto en blanco, la segunda, usar una plantilla que tiene la propia biblioteca de Asana, y por último, importarlo desde una hoja de cálculo. Si ya tienes cosas hechas, pues evidentemente puedes importarlo. Y si quieres una plantilla, también. Como lo que vamos a hacer a nivel de estructura es muy sencillo, nos quedaremos con el proyecto en blanco. Así que vamos a darle clic aquí y si todo es correcto ahora nos va a pedir que pongamos un nombre. Pues vamos a llamarle plan semanal. Genial, incluso puedes configurarlo con la inteligencia artificial del propio Asana. Fíjate que aquí puedes seleccionar también la privacidad, oye, que lo vean todas las personas que están dentro de nuestro propio proyecto, nuestro equipo de trabajo en este caso, y como ves también puede ser que sea 100% privado, exclusivo para ti y tú después si quieres lo podrás compartir para otras personas. Vamos a decir que en este caso es para todo el equipo. Fíjate también que tenemos la opción de poder seleccionar en qué vista quieres que esté por defecto. Así que cada vez que empieces a utilizar Asana en este proyecto, porque cada proyecto será distinto, tenemos la opción de seleccionar la que queramos. Si es la versión gratuita, lo más probable es que solo te permita lista, tablero y calendario. Cronograma solo va a aparecer en la versión premium. Dicho lo cual,
vamos a seleccionar tablero, que personalmente es la que más me gusta y considero que es la que mejor puede funcionar para esta planificación semanal, que como ves serán los típicos tableros en columna, formato Kanban, que estás viendo en la imagen. Ahora que ya lo tenemos, nos iremos aquí donde pone crear proyecto y si lo hemos hecho correctamente ya tendremos creado este nuevo proyecto en Asana. El siguiente paso será empezar a constituir, empezar a crear todas las columnas, qué es lo que vamos a añadir y después obviamente a lo largo del curso iremos desarrollando también qué es lo que va en cada columna, cómo lo vamos a mover, todo esto y mucho más. Quédate aquí porque vamos a seguir explicándolo. Ahora, sigue. El siguiente paso será darle estructura a este nuevo proyecto que hemos iniciado aquí, en Asana. Lo primero que podemos hacer para verlo todo de forma más clara y diáfana es irnos arriba del todo a la izquierda y aquí donde está este botoncito de los 3 rayitas, ahí lo tienes, 3 rayas paralelas, le vamos a dar clic y ahora mismo podremos ver toda la semana con mucha mejor visibilidad. Si te fijas, por defecto cuando creas un proyecto desde cero aparecen como 3 columnas, tareas pendientes, progreso y finalizado. Si recuerdas bien todo lo que hemos ido comentando, vamos a añadir las siguientes columnas. Por un lado tendremos el inventario de puntuales, que será la lista donde va a llegar todo, y después pondremos los días de la semana. Así que vamos por la primera, y justamente donde pone tareas pendientes, en el momento que pongo el cursor encima, al hacer clic, puedo modificarlo. Así que en esta ocasión lo que vamos a poner aquí es inventario de puntuales. Perfecto. Y justo debajo empezarán a aparecer las primeras tareas. Esta viene por defecto y después las vamos a modificar para que se ajusten un poco a las condiciones que debería tener una tarea puntual. Fíjate que además de inventario de puntuales, a tu derecha verás todos los días de la semana, que es lo que vamos a añadir ahora. Así que en realidad tendremos un total de 6 listas. El inventario de puntuales y después tendremos de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que ahora iremos aquí donde pone en progreso e iremos modificando poco a poco. Así que aquí donde pone lunes, vamos a añadir lunes y después ya nos iremos directamente al resto de la semana. ¡Fantástico! Si todo lo hicimos correctamente, tendrás un total de 6 columnas, aquí lo ves, y fíjate que ahora tenemos el inventario, que es donde van a llegar las tareas planificadas o previstas alguna vez, y después tendremos los 5 días de la semana. Oye, pero no está sábado y domingo. Cierto, es verdad, pero no quise poner más, sobre todo para hacerlo algo entre semana a nivel más laboral, y evidentemente, claro que podrías añadir sábado y domingo. Incluso también hay países en los cuales no es festivo el fin de semana, sino otros días. Así que también lo puedes modificar a tu gusto como tú quieras y hacerlo a la manera más flexible posible. Ya podemos decir que tenemos la estructura creada dentro de Asana. Vamos a ver lo que se cuece dentro del inventario primero y después atacaremos todas las tareas de control de todos los días para que esto tenga sentido. Quédate porque acabamos de empezar. En realidad, ahora queda lo mejor de todo. A continuación empezaremos a diseñar el inventario de puntuales. Antes explicábamos que el inventario de puntuales no deja de ser como una especie de bandeja de entrada de tareas, no de mensajes, donde van a llegar todas aquellas tareas que hay que hacer, ya sea porque tú las planificas o porque llegan de forma imprevista. En realidad es como una especie de lista donde va a llegar todo y después nosotros lo vamos a poner en los respectivos días. Pero todo eso lo veremos en las próximas secciones de este vídeo, así que no te me adelantes y vamos a ver cómo funciona exactamente el inventario. Recuerda también que a la hora de definir bien cada una de las tareas puntuales tendremos que tener en cuenta algunos factores críticos. Por ejemplo, que una tarea no dure más de 90 minutos. Básico. Sí, ya lo sé que 90 minutos no siempre se pueden calcular. Esto es relativo. Podría ser menos, un poquito más, no importa. Pero sobre todo pensar que si es más de 1 hora y media, cuesta muchísimo ponerla en tu agenda. Por ese motivo buscamos cosas pequeñas, fácilmente manejables, que incluso podrían ser menos tiempo. Además de eso, también sí es preferible que tengan un verbo de acción. Por ejemplo, que no sea realizar o hacer, sino que sea, por ejemplo, elaborar estructura, diseñar, revisar. Todo eso son verbos mucho más específicos que nos indican claramente qué es lo que debo hacer. Además, recuerda que el inventario de puntuales no está pensado para que pongamos tareas más allá de 1 o 2 semanas. Todo esto es a muy corto plazo. En el momento que pongas tareas aquí de 3 meses, 5 meses, esto pierde sentido porque vamos a acumular totalmente una cantidad de tareas ingente que no nos lleva a ningún lugar. Sí, solo al caos, es verdad. Dicho esto, una vez lo tengamos, vamos a añadir las primeras tareas, que recuerda que no tienen por qué tener una fecha, porque nosotros, cuando hagamos las revisiones, tanto la semanal como la diaria, nos encargaremos de decidir y priorizar cuáles son las tareas que voy a hacer o el próximo día o la próxima semana.
Que ahora iremos aquí dentro de esta tarjetita y aquí yo tengo la opción siempre de poder cambiar la tarea. Fíjate que en el caso de Asana aparece aquí, lateral derecho, una especie de pestaña, una ventanita, donde podemos modificar el nombre de la tarea. Así que en vez de tarea 1, en este caso vamos a decirle, oye, pues quiero registrarme a un curso para aprender a utilizar Asana, por ejemplo, en Udemy. Podría ser en otra plataforma, pero esto sería un ejemplo. De esta manera, como ves, está clarísimo lo que tengo que hacer. Esto es una tarea puntual y después yo ya decidiré en qué momento de la semana lo voy a hacer. Y eso lo veremos con la revisión semanal, por un lado, y la revisión diaria. Dicho esto, ahora mismo hemos puesto un ejemplo, pero claro, ojalá solo tuviéramos una tarea por hacer y listo. Tú sabes que esto no es así, sino que vamos acumulando muchísimas más tareas. Vamos a poner algunos ejemplos más. Pues fantástico, como estás viendo ya, tendríamos un poquito más de tareas puntuales. Aquí tienes algunos ejemplos. Otros ejemplos, además del primero que ya pusimos antes, sería analizar datos de ventas del curso de gestión del tiempo, hacer una tabla de un Excel de la competencia sobre un producto determinado, preparar el script de venta de una reunión y, por último, hacer una estructura de una presentación de un cliente. Fíjate que de esta manera es bastante sencillo, se entiende muy bien lo que queremos conseguir y queremos cosas concretas, ¿sí? Así que de esta manera ya tendríamos estas tareas puntuales. Ahora que ya hemos dicho esto, fíjate que de forma sencilla lo que podemos hacer ahora es qué hacemos con todo esto. Porque claro, a medida que va avanzando, ¿qué hacemos? ¿Lo pasamos al lunes, al martes, al miércoles? Pues bien, déjame decirte, y esto es importante, que cuando tengamos estas tareas puntuales, lo siguiente es que van a crecer. Ojalá solo fueran estas de aquí. Ahora mismo tenemos un total de 5 tareas y como estás viendo aquí, es complicado en realidad saber cuántas van a venir. Pero como van a venir muchas más, yo te recomiendo que utilices un separador ficticio que vamos a crear, que le llamaremos semana en curso, ahí lo estás viendo, y la semana en curso no deja de ser un indicador visual que nos ayudará a saber que todo lo que hay por encima de este separador es lo que voy a hacer esta semana. Claro, ahora que estás viendo que solo hay 5 tareas, pues puedes pensar, hombre, ¿para qué hace falta? Pero, teniendo en cuenta que esta lista va a acrecentar bastante más y es probable que tenga incluso 20 o 30 tareas, pues el hecho de que yo pueda mover este separador y que visualmente me esté indicando que todo lo que hay arriba es lo que debo hacer esta semana, pues oye, mano de santo, me va a ayudar muchísimo a nivel de visibilidad. Así que de esta forma tan sencilla, sumamente sencilla, podré saber qué es lo que tengo que hacer esta semana. Y ojo, importante, lo que hay debajo de este separador de semana en curso no implica que tenga que hacerlo la próxima semana. En realidad, cuando llegue al final de la semana y haga la revisión semanal, que de eso hablaremos más adelante en el vídeo, ahí voy a decidir qué es lo que voy a hacer también de cara a la próxima semana. Y podría ser que alguna de estas tareas que tienes aquí pues no fueran tan relevantes o quizá haya perdido el sentido. Hablaremos eso también cuando hablemos de las revisiones tanto diaria como semanal. Así que podemos decir ya que ya tendríamos creado este inventario de puntuales y cuando tengamos definido esto, el siguiente paso será definir las tareas de control de todos los días, en este caso de lunes a viernes. Vamos a verlo. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana, recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana, esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes, que descargar informe de los datos financieros, pues venga, va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos, lo podemos hacer el jueves, y después si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner
en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Prepara la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar? Pues bien, como ves aquí tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Aquí podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra, llamar, escribir a un familiar, meditar, incluso prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, o tanto ocio individual, contigo mismo u ocio social, con otras personas, o incluso aquí como ves también pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura. Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal. El siguiente punto será añadir las tareas de control. Y como decíamos antes, las tareas de control, además de que son fácilmente identificables porque cada día las haces, seguramente una vez las pongas ya no tengas que cambiarlas de forma constante. Me explico. A alguien le puede dar mucha pereza poner todas las tareas que diariamente tiene que chequear. Pero piénsalo bien, en realidad solo vas a tener que anotarlo una vez. Cuando lo tengas ya, casi olvídate. Puede ser que se modifiquen, porque al final tu trabajo cambia, pero es verdad que a medida que avancen las semanas prácticamente serán iguales. Y eso es una ventaja, porque no tendremos que estar cambiándolas cada 2x3. Dicho esto, es verdad que a la hora de anotarlas podríamos hacerla por tareas por separado, es decir, podríamos agregar tareas para cada una de las tareas de control. Personalmente no te lo recomiendo. Obviamente si solo tienes una o dos, quizá podrías hacerlo así, pero si tienes 4 o 5 o bastantes más, mi recomendación es que vayamos, por ejemplo, al lunes o cualquier día de la semana y aquí pongas esto que vas a ver ahora. Tareas de control en mayúsculas, que sea bien visible y justamente al lado, y solo de forma estética, en realidad no haría falta, tienes aquí un par de emojis, como estás viendo aquí, que son los emojis de repeat, ¿sí? Como si fuera un ciclo. En el fondo, las tareas de control sí que tienen una frecuencia conocida. Dicho esto, las tareas de control no serán las mismas todos los días. Puede ser que coincidan, pero en realidad es muy probable que todos los días sean algo distintas. Así que habrá que elaborar las tareas de control de cada uno de los días. Ya has visto antes algunos ejemplos, así que una vez lo tengas, recuerda que entonces vamos a crear la tarea, nos iremos dentro de la tarea y para agregar estas tareas de control utilizaremos el apartado de subtareas. Así que iremos aquí donde pone subtareas y empezaremos a añadir las que yo tengo que hacer todos los días, en este caso las del lunes. Fantástico, pues como estás viendo ya, tendríamos aquí las tareas de control, algunos ejemplos, puede ser que tengas más, menos, en realidad no importa tanto, pero como son diarias, tampoco hay que preocuparse mucho. Si hay un día que no se hacen, pues oye, obviamente las podemos mover también para el próximo día o incluso dejarlas porque las tareas de control se van a repetir todos los días. De esta manera tan sencilla, tal como ves aquí, yo puedo tener todas las tareas de control visibles, hacer un pequeño checklist mental y sobre todo lo más importante, desvincularme mentalmente. Y a medida que vaya avanzando, como ves, yo puedo ir marcando si están hechas o no están hechas. De esta manera, como ves, las puedo marcar y después, como veremos en la revisión semanal, las puedo desmarcar, ahí está, para que vuelvan otra vez al punto inicial y pueda volver a reutilizarlas. Dicho esto, cuando ya tengas las tareas de control, la clave será que utilices lo mismo para todos los días. Incluso puedes crear la misma plantilla y después modificarla de los días venideros. Entonces yo puedo ir aquí a lunes, darle clic al botón derecho y fíjate que tengo la opción de duplicar tarea. Ahí
Eso sí, cambiar el nombre porque sale duplicado de, y cuando ya lo tengas tenemos la opción de crear tarea, entonces nos va a salir el mismo lunes y la podemos mover, por ejemplo, en el martes. Haremos lo propio y esto lo haremos para todos los días y de esta manera podemos tener todos los días con las tareas de control. Eso sí, acuérdate de quitar el duplicado, cosa que yo no hice, y de esta manera ya tendremos todas las tareas de control. Ahora bien, recuerda que en cada uno de los días deberás modificar esas tareas pertinentes de ese día. Lo digo para que no pongas las mismas tareas en todos los días, porque en realidad no será así. Es probable que las tareas de control no tengan que ser iguales el lunes o el viernes. Por último, cuando ya tengamos el viernes listo, recuerda que ahora nos iremos aquí, donde tienes estas tareas de aquí, y lo que vamos a hacer ahora es que, por ejemplo, algunas estas las vamos a quitar. Entonces vamos a ir aquí, eliminar tarea, perfecto, y lo que vamos a cambiar, eso sí, recuerda que antes hemos puesto revisión diaria, lo que vamos a hacer aquí es que el viernes vamos a dedicarle un tiempo para la revisión semanal. Entonces, de esta manera, como ves, ahora tendremos la revisión diaria, que la haremos de lunes a jueves, y después, por otro lado, como decíamos antes, tendríamos la revisión semanal, que la haremos los viernes. Como siempre, esto es flexible, dependerá mucho de tu horario, de cómo funcione tu empresa o tu negocio y lo podrás cambiar a tu manera. De esta manera podemos decir que ya tendríamos las tareas de control puestas y ya no tendré que volver a preocuparme demasiado por ellas porque van a cambiar un poco, puede ser, pero a priori se van a mantener bastantes días igual, así que ya tendríamos las tareas de control dentro de Asana. Genial, vamos con la revisión semanal, que será imprescindible para que todo esto no se acumule y que sea sostenible en el tiempo. A veces pasa que no revisamos nada y vamos acumulando cosas. Claro, cuando deje esto de tener sentido y sobre todo lo veas y la verdad es que no me convence y no me lo creo, pues vas a dejar de utilizarlo. ¿En qué consiste la revisión semanal? Te decía que preferiblemente la vamos a hacer el viernes, porque el viernes es un excelente día para cerrar la semana, tenerlo todo cerrado mentalmente y así también ir el fin de semana más descansado y el lunes con una buena planificación. Es evidente que dependiendo de tu rol, dependiendo del país, de la cultura, del tipo de proyecto, puedes buscar otro día. Faltaría más. Aquí te doy una recomendación a nivel más genérico, porque creo que es un buen día para el cierre. Dicho esto, fíjate que hay varias opciones que tenemos que hacer cuando terminemos esa revisión semanal. Sobre todo, es importante que la revisión semanal no la hagas a última hora del día. Si puedes hacerla 2-3 horas antes de terminar la jornada, mejor. Porque si no, lo que va a ocurrir es que entonces irás con las prisas pensando en otras cosas y no será lo más óptimo. Pues bien, cuando empecemos a hacer esta revisión semanal, lo primero que haremos es recuperar las tareas de control que ya fueron realizadas durante la semana. Así que, por ejemplo, empezaremos con el mismo viernes, ahí lo tienes, y empezaremos después con el resto de la semana. Por ejemplo, si el lunes ya teníamos hechas estas tareas de control, iremos aquí, las vamos a desclicar, ahí está, a desmarcar, y de esta manera las tendremos operativas. Haremos lo propio para el martes también. Las voy a desclicar, como ya estuvieron hechas. Ahora las dejaré listas otra vez para que puedas utilizarlas durante esta semana. Y así lo mismo con el miércoles, el jueves y por supuesto el viernes. Además, también sucederá algo, y es que es probable, como ves aquí, que alguna de las tareas puntuales que tenías previstas para el viernes pues no las hagas. Como estás viendo aquí, tendríamos 2 tareas que no pudimos hacerlas y es que ojalá pudiéramos terminar todo aquello que teníamos previsto durante la semana, pero habitualmente esto no ocurre así. Así que el primer paso que haremos, además de hacer las tareas de control de desmarcarlas, es que estas que ves aquí, estas tareas, podemos seleccionarlas con el botón control del teclado, puedo moverlas y arrastrarlas otra vez al inventario de puntuales. ¿Por qué? Porque ahora desde el inventario de puntuales voy a volver a dirigir el juego para decidir qué es lo que voy a hacer esta semana. El siguiente punto, en este caso sería el tercero, es que voy a ubicar este separador arriba del todo del inventario. ¿Para qué? Para que quede arriba y ahora todas las tareas que tengo aquí pendientes, primero haga una especie de escrutinio / análisis de si merece la pena hacerlas todas o no, o simplemente si ya están obsoletas o ya no las voy a hacer porque han aparecido proyectos nuevos. Sea como fuere, la idea es que todo esto que veas aquí, tú decidas qué vas a hacer con ello. Después, cuando ya tengamos claro esto, de todas las tareas que hay aquí, añadiremos obviamente de nuevas, pero vamos a decidir cuáles de ellas voy a hacer esta semana en curso. Entonces yo ahora puedo ir
a por ellas, como estás viendo aquí, y puedo seleccionar estas 4 para que tenga que hacerlas esta semana. Perfecto. Y la otra, por ejemplo, todavía no sé cuándo la voy a realizar. Ya lo sabes, todo lo que está por encima del separador, a priori, y esta es un poco la clave, las voy a hacer esta semana. Después pueden pasar 1000 cosas. Quiero que sea totalmente flexible. No quiero tampoco que ahora mismo tengas que hacerlas sí o sí, que sea una obligación, porque en la semana pueden pasar 1000 cosas. Y ahora viene el último punto. El último punto es un poquito controvertido, porque el problema que tienes es que normalmente, por defecto, como bien sabes, lo que harías ahora es empezar a poner las tareas en los diferentes días. Oye, pues mira, está lunes, martes, miércoles y jueves. Ok, perfecto. Hasta aquí todo correcto. Pero esto no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque pueden pasar 1000 cosas. Cada día pueden pasar 1000 cosas que no tenías pensadas. Un marrón que viene, un imprevisto, un problema. Entonces todo esto hará que pueda cambiar por completo tu planificación. Y cuando esto tambalea, el hecho de que tengas todos los días te obliga a replanificar constantemente. Te diré que solo vas a programar y planificar el lunes. Y solamente el lunes. ¿Por qué? Porque después, como te explicaré en la próxima sección de este vídeo, hablaremos de las tareas que haremos cada día, y una de ellas, de control, es la revisión diaria. La revisión diaria consistirá en hacer eso. Cada día decidiremos qué haremos para el próximo. Pero en la semana solo vamos a programar el lunes, porque si no, no sabemos qué va a pasar el martes. Imagínate que el lunes tenías previsto algo que no se hace, tienes que moverlo. Entonces si no, te pasarás todo el día moviendo tareas, cosa que no recomendaría. Así que ahora, de estas tareas que yo tengo que hacer esta semana en curso, voy a seleccionar algunas de ellas que me encantaría hacer este lunes, además obviamente de las tareas de control. Así que ahora, a medida que vaya llegando el lunes, fíjate que cuando empiece la semana yo tendré claro qué es lo que debo hacer. Después pueden aparecer millones de cosas y esto que tenía previsto no se haga, pero la clave es que seas totalmente flexible. Si hay que devolver estas tareas otra vez al inventario, se devuelven, y si hay que pasarlas a otro día, se hacen, pero eso lo haremos en la revisión diaria. De esta manera tendrás la sensación de que la semana la tienes bajo control y tú mismo cada día con la revisión diaria podrás ver qué es lo que tienes que hacer los próximos días. Y obviamente, repito, que lo pongas aquí no implica que se vaya a cumplir, pero como mínimo empiezas el día súper enfocado y esa semana ya la tienes claramente planificada. Y aunque haya algún imprevisto, no importa, lo gestionas. Y eso evidentemente te va a dar mucha mayor claridad y efectividad. Y ahora por último vamos con la revisión diaria, importantísimo para garantizar que todos los días terminan a cero. Queremos hacer un reset para que así cuando empieces el próximo día tengas la mente despejada y la agenda planificada. Dicho esto, ahora que estás aquí, fíjate que el lunes es el día que vamos a hacer esa revisión diaria. Lo haremos de lunes a jueves y te va a tomar menos de 5 minutos. En realidad dependerá mucho del número de tareas y del volumen, pero si tienes pocos minutos, 2-3 minutos, si tienes un poquito más, quizá algo más de 5 minutos, pero será algo rápido. Esta es la idea principal. Además pasa que cuando terminas el día no es una buena opción hacer esa revisión diaria. Mi recomendación es que la hagas, por ejemplo, una horita y media, hasta 2 horas antes, para evitar eso de llegar al final del día y saber que tienes una tarea más estimulante que hacer y por lo tanto la revisión diaria se quede en el tintero. Dicho lo cual, cuando hagamos esa revisión diaria va a consistir en lo siguiente. Cuando vayamos avanzando el día, puede pasar que yo, por ejemplo, pues vaya completando mis tareas de control. Perfecto. Ahora mismo estoy haciendo una revisión diaria, así que todavía no la completé. Y fíjate que de las tareas que tengo puntuales, podría ser, ¿por qué no?, que de las 3 que tenía pendientes no hice ninguna, porque vinieron un montón de imprevistos, muchísimas cosas, y al final pues no lo pude hacer. Más allá de los problemas de planificación, que eso daría para otro vídeo seguramente, lo que va a ocurrir es que después yo tengo que volver a replanificar. Hay que volver a reprogramar esto. Así que la clave será que después de todo esto que estás viendo aquí, el siguiente paso será que yo voy a decidir qué hago con estas tareas. Por ejemplo, preparar el guión de venta, pues lo que voy a hacer es moverla el martes. Esto sí, tengo clarísimo que tengo que hacerlo mañana, por lo tanto lo voy a poner el martes. En cambio, la tabla Excel, pues no veo claro que la vaya a hacer esta semana. De hecho, creo que sí la voy a hacer esta semana, pero no lo veo claro, ni siquiera veo claro el día. Entonces, en ese sentido te diría que no la pongas en un día porque sí, porque te va a ocupar espacio y no sabes si la vas a hacer. Así que ponla por encima del separador en el inventario de puntuales y de esta manera tan sencilla la tendrás aquí visible y cada día con la revisión diaria tendrás la opción de volver a activarla en otro día de la semana.
Y por último, vamos a suponer que analizar datos de ventas del curso tienes clarísimo que no lo vas a hacer esta semana. Pues entonces lo que vamos a hacer es mover la tarea y la pondremos por debajo del separador. Porque recuerda, lo que hay debajo del separador no lo vamos a hacer esta semana, pero tampoco sabemos cuándo. Después ya decidiremos qué hacemos con ello. Así que fantástico, ya tendríamos casi lista esta revisión diaria. Lo último que nos quedaría es, ¿hay alguna de las tareas que yo indiqué que haría esta semana en curso que puedo hacer este martes? Ah, pues mira, ¿sabes qué? Sí, donde pone registrarme al curso de Udemy Asana, pues creo que la puedo hacer este martes porque tengo tiempo para ello y quiero hacerla ese día. Perfecto, sin problema. Fíjate que de esta manera no tengo que poner fechas a las tareas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cada día voy a planificar esas tareas y voy a decidir si tengo que hacerlas o no. Pero eso sí, el objetivo de la revisión diaria es dejar el día totalmente a cero, menos las tareas de control, ¿cierto? Porque eso estará ahí todos los días y todas las semanas, pero el resto de tareas puntuales tiene que quedar totalmente vacío para darte esa claridad mental y tener claro qué es lo que vas a hacer el próximo día. Así que de esta manera podemos decir que ya hicimos la revisión diaria, que repito, vamos a hacer de lunes a jueves para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de este plan semanal dentro de Asana. Y ahora vamos con la puntuación. Vamos a darle una valoración final a Asana, evidentemente basada en mi punto de vista. No tienes por qué estar de acuerdo. Esta valoración consta de 5 criterios que vas a ver a continuación. El primero tiene que ver con la usabilidad. ¿Fácil de usar o no? ¿Sencillo de entender o no? Pues bien, Asana la verdad es que ha mejorado muchísimo. Al principio de los tiempos, cuando se creó, pues no era demasiado usable, las cosas como son. Pero ahora hay que decir que gracias a sus mejoras suculentas funciona súper bien y es fácil entender dónde va cada cosa, es muy previsible, aunque como siempre todo es mejorable. Pero en esta ocasión le vamos a dar un 9 sobre 10. El segundo criterio es la curva de aprendizaje. Si no tienes ni idea de este tipo de aplicaciones, Asana la verdad es que es muy fácil y muy manejable. Quizá no de las que más, así que en esta ocasión le vamos a dar un 8,5 sobre 10. Tercer criterio, la estética. Y me gustan los colores, pero hay que decir que Asana antes era bastante horrible y ahora la verdad es que es mucho más que decente, incluso atractivo. Así que le vamos a dar en esta ocasión un 8,5 sobre 10. Ahora vienen las funcionalidades y en ese apartado ha crecido exponencialmente. Si bien es cierto que antes Asana tenía muchas complicaciones para gestionar bien en equipo, la aparición de los flujos de trabajo, la aparición de las múltiples automatizaciones o incluso el uso de la inteligencia artificial hacen que esta parte esté en el top. Hay que decir que pocas herramientas se comparan con Asana y tiene todo tipo de funciones para colaborar en equipo. Le vamos a dar una nota muy alta, un 9,5 sobre 10. Y el quinto criterio, integraciones con otras herramientas fuera de Asana. Asana ya tiene muchos años, es pionera en el sector. Así que ha sabido muy bien cómo unir y conectar diferentes herramientas más allá de Microsoft y de Google. La verdad, siendo sinceros, es muy buena la integración que tiene con otras herramientas. Así que le vamos a dar un 9,5 sobre 10. Llegados hasta aquí, solo nos queda sumar y dividir. La valoración global de la herramienta de Asana es de 9 sobre 10. Excelente. Hay que decir que los años ha mejorado, cada vez es mejor para colaborar en equipo y es una de las herramientas que más recomiendo a la hora de colaborar con otras personas u otros proyectos. Mucho mejor que otras que antes eran rivales directas, como por ejemplo Trello, al menos a nivel de gestión de equipos. A nivel de uso individual, ahí sí que estarían mucho más empatadas. Por cierto, no te vayas sin tu regalo, un ebook totalmente gratis para que gestiones mejor tu tiempo y evidentemente incrementes tu productividad. Aquí debajo en el enlace de la descripción, totalmente gratis, para ti, aquí abajo. Increíble, pues ya lo tienes, un tutorial completo para saber cómo manejar Asana en el día a día y organizar toda tu semana. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo usas así? ¿No? Pues házmelo saber en comentarios. Encantado de leerte y aprender de ti. Y antes de que te vayas, dale un buen like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribas para más vídeos de Asana y obviamente sobre neurociencia y productividad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo. Te me cuidas. Chao.